tocar un tema muy bueno, delicado, pero es necesario. Amén. Vamos a llamar, el tema de hoy se llama condenación eterna. Amén. Nosotros estamos en una guerra espiritual día a día, donde pues, el enemigo hace su lucha, hace su trabajo y nos quiere sacar de la jugada, ¿verdad? De sacarnos de las cosas de Dios. De que Él va a tratar de que no nos involucremos en las cosas de Dios, pero para eso pues nosotros tenemos que estar bien cimentados en la palabra, tenemos que estar bien cimentados en la palabra, tener el discernimiento espiritual para ver cuando Él nos ataca. El tema es condenación eterna. ¿Por qué? Porque una condenación es una acción y efecto de pronunciar que alguien tiene culpa y por eso tiene que recibir un castigo o pagar una multa. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Ese es el pago por nuestro pecado. La Biblia también nos dice que no hay quien no peque, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. Entonces ahí nos damos cuenta pues que todos somos pecadores, todos somos malos. Aquí lo que nosotros tenemos que entender que a Dios no lo podemos engañar ni siquiera con el pensamiento, porque la palabra nos dice, ¿verdad?, que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Él sí sabe lo que nosotros pensamos, Él sí sabe las intenciones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por lo tanto, pues no lo podemos engañar. Entonces, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, tanto muerte física como muerte espiritual, como la semana pasada lo hablábamos, ¿no? La separación, la segunda muerte, la separación del alma con Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Yo que merezco la paga del pecado. Si soy un pecador, pues merezco tanto la muerte física como muerte espiritual. Cuando nosotros entendemos eso, pues nosotros desde ese momento nos tenemos que dar cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos que tener alguien que interceda por nosotros delante de la presencia del Dios Todopoderoso, y ese intercesor pues es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que entender que tenemos que vivir agradecidos con Dios por ese sacrificio que Él hizo en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Por eso Él dice, ¿no? Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es necesario, necesitamos a Jesús. Todos los seres humanos necesitamos a Jesús. No necesitamos una religión, no necesitamos una denominación, no necesitamos absolutamente nada que no sea Jesús de Nazaret. Amén. Entonces vamos a estudiar este tema. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. 9:27. Cuando lo tengan me dicen amén. 9:27, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. Aquí, ¿qué nos dice esta palabra? De la manera que está establecido, o sea que ya está hecho, ya está mandado esto, ¿no? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Todos vamos a morir, ¿verdad? Todos vamos a morir algún día. Aquí nada más estamos por determinado tiempo. Entonces, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, todos vamos a estar delante de la presencia de Dios algún día. Creamos o no creamos en la palabra, creamos o no creamos en Dios, algún día vamos a estar delante de su presencia y Él nos va a juzgar. Entonces, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. Ahora miren, vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10.
Segunda de Corintios 5:10. Usted siempre debe de ver que cuando le compartan la palabra, siempre vean que está escrito lo que nosotros estamos hablando. No lo estamos inventando. Segunda de Corintios 5, versículo 10. Aquí nosotros tenemos que entender que algún día todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Amén, ¿ya lo tienen? Amén. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Amén. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Es necesario, porque es necesario, no es si queremos, es necesario. Dice que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Un tribunal es un conjunto de personas que se reúnen para juzgar algo. Entonces, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recuerden que Dios es un Dios justo y Él no le va a dar a nadie un pago, ahora sí que no va a condenar a un inocente, ¿no? Sino que no, Él es justo, su juicio va a ser justo. Vamos a recibir lo que merecemos. Aquí no podemos decir, ay, no, es que Dios te equivocaste, yo no merecía una condenación eterna en el infierno, no, sino que Él dice, por eso Él dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que vamos a comparecer ante el tribunal de Él. Ahora vemos aquí, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25, del 31 al 46. ¿Ya lo tienen? Mateo 25, del 31 al 46. Fíjense bien lo que dice la palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Ahí nos damos cuenta, vean. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí nos dice, ¿no? Es una parábola
de la cual está hablando nuestro Señor Jesucristo, pero Él dice, ¿no? Del principio dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Él va a regresar y Él va a empezar a apartar a las ovejas y a los cabritos. Los cabritos son aquellos rebeldes, ¿no? Que no quieren someterse a la palabra de Dios. Él empieza a separar. Entonces imagínense, Dios todo lo hace bien. Entonces Él no se va a equivocar y no va a poner un cabrito con las ovejas, porque Él sabe, ¿no? Sabe el corazón de todos los hombres. Entonces aquí como ejemplo pone, ¿no? O sea, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde el libro de Génesis nosotros vemos que Dios le había dado a Adán y a Eva, le había construido, le había hecho, le había formado un huerto, ¿no? Un huerto, el huerto del Edén, donde el hombre no tenía que hacer absolutamente nada más que disfrutar de la creación de Dios. Entonces, por eso dice, ¿no? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado a vosotros desde la fundación del mundo. O sea, al final de los tiempos Dios va a hacer lo que Él quería hacer desde un principio con los seres humanos. Solo que ahorita pues nosotros tenemos un libre albedrío donde nosotros decidimos de qué lado estar. Si ser una oveja o ser un cabrito. Porque Dios no nos obliga absolutamente a nada. Todo es dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, vean, a los de la diestra, ¿por qué la diestra? Porque es el poder de Dios. La mayoría de nosotros tenemos más fuerza en nuestra mano derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las ovejas pues van a estar a la diestra de Dios, ¿no? Delante del poder de Dios. Y dice, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas? ¿Por qué los de la derecha? ¿Por qué las ovejas? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, fíjense, los justos, ¿sí se dan cuenta ahí? Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Recuerden que el Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos que volver a ser como niños para poder heredar el reino de Dios. Por eso habla a estos pequeños, ¿no? Dice, a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Sale? Mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras. Eso se debe de quedar bien claro. No por ser buena persona yo voy a tener mi salvación, sino que las buenas obras son una consecuencia de nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos bien cimentados en la fe, ¿cuáles fueron los mandamientos que Jesús dijo, no? La ley se resume en estos dos mandamientos: amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí no es por mis buenas obras, sino es una consecuencia de mi fe. Porque si yo creo en Dios, pues yo voy a tratar de agradar a Dios. Y acuérdense que nosotros tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pues nos hace sentir el dolor ajeno. Entonces, si yo ayudo a la gente, no es porque yo esté obligado a ayudarla, no, sino porque yo tengo el Espíritu de Dios y a mí me duele el dolor ajeno. Por decir, en la comunidad donde vivimos, donde usted se pare, va a haber necesidad. En su trabajo, en su escuela, los jóvenes, o sea, van a haber necesidades en la gente. Entonces, ¿ustedes qué es lo que deben hacer? O sea, por consecuencia de nuestra fe, porque el Espíritu Santo nos muestra las cosas, pues a nosotros nos duele el sufrimiento de las demás personas.
Aprendemos a ser empáticos con otras personas, porque ese dolor también nos da a nosotros. ¿A nosotros qué nos ayudó? Pues llegar a los pies de Cristo, conocer a Dios, no la religión. Cuando nosotros entendemos eso, pues nosotros decimos, es que yo pasé por ese problema, por esa situación, y sé lo que los demás están sintiendo. Imagínense, por decir, todos hemos pasado por diferentes situaciones. También muchas veces hemos padecido necesidad en las finanzas o en la economía, y sabemos lo que es no tener ni para un kilo de tortillas. Entonces, cuando nosotros vemos a la gente que no tiene, que padece, pues no nos quita nada darles, aunque sea 20 pesos, 10 pesos, pero cuando sabemos que los van a ocupar para algo bueno. Entonces, cuando alguien vemos en la calle, o vemos que alguien se acerca y no tiene ni siquiera un vaso de agua, y nosotros le damos un vaso de agua, dice, ¿cuándo lo hicimos? Pues cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos. Pero habla de hermanos, ¿sale? Porque también la palabra, nosotros les digo, es bien importante el discernir, el distinguir el bien y el mal. Es difícil, pero cuando nosotros tenemos una comunión con el Espíritu Santo, Él nos muestra lo bueno y lo malo. Entonces, aquí por decir, ¿no? Dice, cuando me viste sediento, o tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cobijaste, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos. Porque primero nosotros, para que podamos ganar al mundo, tenemos que estar bien nosotros, la iglesia. Para empezar, orar los unos por los otros. No puede ser que dentro de la iglesia haya división, haya pleito, haya contienda. Como ejemplo, no solamente lo digo en la iglesia, en la familia. Que haya pleitos en la familia. No podemos ganar el mundo si no podemos ganar a la familia. No podemos ganar a nuestra familia si nuestro testimonio es pésimo. ¿Sale? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a reflexionar, a pensar. ¿Cómo estoy llevando la palabra de Dios? Condenación eterna. Es tema delicado. ¿Por qué es tema delicado? Porque estamos hablando de dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Como lo hemos dicho varias veces, nadie tiene la vida comprada. Diario yo me tengo que poner a cuenta con Dios. Diario tengo que tener una relación personal con Dios. Diario tengo que tener una comunión con el Espíritu Santo. Diario. Yo no puedo venir a la iglesia y saliendo de aquí ser otra persona o volver a lo mismo. No se puede. Si tú sigues haciendo lo mismo, no te estoy señalando ni te estoy condenando. Simple y sencillamente yo te estoy mostrando que tal vez no hayas tenido o no tengas un encuentro con Jesús. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús de Nazaret, tu vida ya no puede volver a ser la misma. Vamos a la Biblia. Bíblicamente, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Él era una persona mala, pero cuando tiene ese encuentro con Jesús, su vida cambió radicalmente. Él perseguía a cristianos, él encarcelaba a cristianos. Pero fíjense, no es fácil. Si usted está aquí y piensa que el entregar su vida a Dios ya va a ser su vida color de rosa, no es cierto. Aquí no lo vamos a engañar. Aquí le vamos a hablar con la verdad. Se empiezan a levantar más problemas. ¿Por qué? Porque Dios comienza a poner en orden su vida. Él empieza a acomodar todo. Por eso, porque venimos de una vida toda desordenada. Entonces es necesario que Él empiece a obrar, a trabajar en nuestra vida, porque Él comienza a poner en orden nuestra vida. Pero hay cosas que nosotros, si no nos hemos dado cuenta, no estamos dispuestos a dejar, o que nos duele dejar, o que cuando ya Dios empieza a mover en esa área de nuestra vida, ya nos duele, ya decimos, no, esto puedes moverle donde sea menos en esto. Y no es así. Si nosotros estamos entregando nuestra vida a Cristo, Él sabe.
Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, aquí el detalle es este, de que nosotros debemos primeramente buscar un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios. ¿Sale? Yo no estoy, ahora sí que, no estoy en contra, ¿no?, de que la gente busque a Dios, ¿no?, que de decir, no, pues voy a buscar a Dios en un encuentro, en un retiro espiritual. No, o sea, pues cada quien, ¿no?, es dueño de su propia vida. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es buscarlo en la intimidad, porque la Biblia nos dice, o sea, la Biblia nos habla. Mas tú, cuando ores a tu Padre, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, bueno, miren, ¿por qué sucede esto? Porque nosotros tenemos que tener una intimidad con el Señor y ahí soltar todas nuestras cargas. ¿Sale? Les digo, es un tema delicado porque estamos hablando de dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Todos podemos decir, en el cielo, sí, en el cielo, pero ¿qué estás haciendo para estar seguro que tu eternidad está en el cielo? Es una relación personal. ¿Sale? Yo no es que diga, ay, no, no es cierto, no, es una relación personal. Simple y sencillamente aquí, fíjense, cuando Él dice, no, tú me diste de beber, tú me diste de comer, tú me cobijaste. ¿Cuándo lo hicimos eso, Señor? Cuando lo hiciste por uno de estos pequeños. Ahí está hablando de testimonio. De testimonio. ¿Por qué? Porque después nos dice, ¿no? Después nos dice aquí, nos dice, más pequeños, a mí me lo hiciste. En el versículo 41 ya dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, a ellos ni siquiera se están acercando no los dejan ni que se defiendan. Les dice, apartaos de mí, fíjense, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, ¿para quién está preparado? Para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero les vuelvo a repetir, tenemos un libre albedrío y nosotros decidimos. Todos podemos decir, sí, vamos al cielo, pero ¿cómo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos delante de su presencia? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros cuando oramos a Dios, ahí entregamos todo. Dice la palabra de Dios que Él nos limpia, ¿verdad? La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero a veces hay muchas personas que ni siquiera le piden perdón a Dios por sus pecados. Nosotros debemos de entender que no somos dignos de Dios. Por eso la palabra nos dice en los Salmos, ¿no? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tengas de Él memoria? ¿O quién es el Hijo del Hombre para que lo visites? O sea, ¿nosotros quiénes somos? Para que Dios se acuerde de nosotros. Mas sin en cambio, por su amor, Él nos despierta cada mañana. Por amor nada más. A lo mejor alguna vez estuvimos enamorados y mal correspondidos. ¿Cómo nos sentíamos? Imagínense Dios cómo se siente cuando Él nos ha demostrado su amor y nosotros no le correspondemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque muchas veces amamos todavía más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces aquí dice, el fuego eterno es preparado para el diablo y sus ángeles. Igual les vuelve a repetir, porque tuve hambre, tuve sed y no lo hiciste. ¿Por qué no lo hace la gente? ¿Por qué no ayuda a la gente a otra persona? Por egoísta, por soberbio, por orgulloso, por altivo. Aquí está hablando de hermanos.
Y si ni siquiera podemos ayudar a nuestros propios hermanos, ¿cómo pretendemos hablarle al mundo de Dios? Si ni siquiera reflejamos el amor de Jesús por los demás. Entonces aquí estamos hablando de una condenación eterna. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde va a ir mi alma cuando parta de este mundo? Lo que debemos hacer es ponernos a cuenta con Dios día a día, no solo hoy, diario. ¿Sabes qué, Señor? Fallé, te entrego esto porque no puedo con este pecado, te entrego esto, ¿por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios, pero muchas veces nosotros menospreciamos ese regalo. ¿Por qué es que no hay un cambio? Porque no hay una comunión, no hay una comunión con Dios. Por decir un ejemplo, ¿no? Comenzamos con los niños. Ellos pasan la mayoría del tiempo con sus papás. Entonces los niños lo que ven es lo que comienzan a hacer, ¿sí o no? Si yo hablo groserías, el niño va a hablar groserías. Si yo demuestro amor, el niño también va a demostrar amor. ¿Vale? Entonces, aquí eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros empezamos a juntarnos con personas y pasamos tiempo con esas personas, sus manías o sus costumbres también se nos empiezan a pegar a nosotros. Y eso es lo que pasa cuando nosotros entre más tiempo pasemos en la presencia de Dios, pues vamos a comportarnos como Dios, como Jesús. A Pedro se dieron cuenta que él era de ellos por su forma de hablar. Es que tu forma de hablar lo demuestra, ¿no? Te delata, les dice la Biblia, te delata que tú eras de ellos. ¿Por qué? Por tu forma de hablar. Entonces imagínense, nosotros debemos de ser luz en un mundo de tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque la sal es la que le da el sabor. Imagínense, si nosotros estamos en el mundo, pero nos comportamos igual que los del mundo, pues no hay ninguna diferencia. No nos diferenciamos en absolutamente nada. Lo único que hacemos es que venimos a la iglesia y que traemos una Biblia bajo el brazo, pero de ahí en fuera seguimos siendo las mismas personas, iguales que las demás. ¿Sale? Entonces miren, hay una solución. La solución es Cristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Amén. Vean, o sea, aquí ya hablamos de la condenación y todo, ¿no? Ya decimos, ay, no, pues merezco ir al infierno porque soy un pecador. Pero si yo entrego mi vida a Cristo, pues yo voy a pasar la eternidad con Él porque yo le entregué mi vida a Jesús. Amén. Juan 5:24, pero miren, vean, no nomás es de decir, no, pues yo le entrego mi vida a Dios y ya que Él haga lo que tiene que hacer. No, nosotros tenemos que ponernos a trabajar en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos por obedecer a la palabra. ¿Ya lo tienen? Dice así, 5:24. De cierto os digo. No. Así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces ahí Él nos está diciendo, de cierto, acuérdense, Él está afirmando y reafirmando que esa palabra se tiene que cumplir. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Sale? Dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos espiritualmente porque no habíamos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Una vez que lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, pues pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente, pero ahora tenemos una comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu es el que da vida. Amén. Ahí mismo, pero el 5:24, el versículo 28 y 29 dice,
no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ya vieron? O sea, aquí todos vamos a pasar por ahora sí que en la presencia de Dios, nosotros somos los que tomamos la decisión a dónde pasar la eternidad. Por eso hablamos de condenación eterna. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ya creímos en Jesús, creemos que Él vivió, que Él murió y que Él resucitó al tercer día. Pero si yo lo creo, pues yo voy a tratar de obedecer a la palabra. No, Él sabe que no somos perfectos, pero imagínense, no somos perfectos, pero nosotros no movemos ni un solo dedo para tratar de cambiar. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Dónde está el sello del Espíritu Santo? Porque Él nos sella con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que hace la transformación en nosotros. Comienza a trabajar de adentro hacia afuera. Él empieza a quitar todo lo que no está bien en nuestro corazón. ¿Sale? Por eso es que hay un cambio. Pero si yo no dejo que el Espíritu Santo trabaje, no dejo que el Espíritu de Dios sobre en mi vida, pues voy a seguir igual. Amén. Entonces yo tengo que entender esto de que no solamente es entregar nuestra vida a Cristo, sino ir creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Entonces, ya recibí a Cristo, ¿no? Ya recibí a Cristo en mi corazón. Ya soy un hijo de Dios. Ya me selló con su Santo Espíritu. Ya tengo yo la seguridad que si muero en este momento me voy con Dios porque le entregué mi vida a Cristo. Pero yo sigo en el mundo, sigo caminando en el mundo. Las personas que van a hacer, pues van a agredirme muchas veces, van a hacerme cosas. Entonces yo voy ensuciando mi corazón. Pero si yo no le pido a Dios que Él me limpie, que Él me purifique, que Él me restaure, pues yo voy guardando esos resentimientos, esos odios, y vuelvo a ensuciarme y sigo sin avanzar. Mi vida espiritual se queda estancada. Entonces, como sigue estancada, me empiezo a enojar con la vida. Me empiezan a caer todos mal, empiezo a dejar de orar, empiezo a dejar de leer la Biblia, empiezo a dejar de asistir a la iglesia, empiezo a dejar de tener esa comunión con Dios, pues vuelvo a retroceder. Me llego a morir, pues ¿cómo voy a ser salvo si la palabra me dice que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios? Y si mi corazón está sucio, pues ¿cómo voy a llegar a la presencia de Dios? ¿Sale? Entonces por eso hablamos de condenación eterna, cielo o infierno. ¿Qué es lo que tú prefieres? Yo sé que todos van a preferir cielo, pero ¿qué estamos haciendo para...? No es que tú hagas las cosas para merecer algo, no, sino es una consecuencia de tu fe, de la sabiduría que Dios te da. ¿Por qué Dios te da sabiduría? Porque alguien te ofende, pero ya depende tú cómo tomes esa ofensa. ¿Sale? O sea, que te ofenden, pues a ti no te interesa. O sea, cada quien da lo que tiene en su corazón, es a lo que voy. Amén. Entonces yo no tengo que dejar que esa ofensa me perjudique, porque está perjudicando mi relación personal con Dios. Es lo que el enemigo quiere, que tú dejes de tener esa comunión con Dios. Y Él va a empezar a usar a la gente. Lo peor de todo, que Él usa hasta los de tu propia casa. Con ellos vas a empezar a tener problemas. Porque Él te lo está diciendo. Los enemigos serán los de tu casa. No vine a traer paz sino espada, y los primeros enemigos serán los de tu casa. Entonces, si a mí en mi casa me empiezan a decir de cosas o empiezan a hacer cosas, pues yo ahí aplico la sabiduría de Dios. O sea, no es de decir, ay, no, pues sí tengo sabiduría. No es cierto, porque también te enfrascas en esa batalla, en esa pelea. Entonces, si yo no quiero pelear, pues ya después se le va a pasar el coraje. Para que haya una pelea se necesitan dos. Si aquella persona quiere pelear, pero yo no, ahí ya no hay pelea, no hay batalla. ¿Por qué? Porque se me está resbalando todo lo que me están diciendo. ¿Sale? No me ofende.
¿Y por qué yo no peleo? Porque yo quiero estar bien delante de la presencia de Dios. Entonces la otra persona pues tiene doble problema. ¿Sale? Porque ya se enojó, pues ahora su problema va a ser volverse a contentar solo. Entonces les digo, aquí se trata de ser sabios, de aplicar la palabra de Dios, de aplicar lo que nosotros aprendemos. Entonces aquí nosotros vemos, ¿no? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces usted ya pasó de muerte a vida, entonces ahora cuide esa nueva vida que Dios le dio, no se vuelva a ensuciar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estamos en una batalla espiritual día a día, hasta que el Señor nos mande llamar. Allá terminamos ya. El apóstol Pablo lo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es un tesoro, ¿no? La fe. ¿Sale? Entonces, ya, después que tenemos que entender que Él va a volver a regresar. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno van a la presencia de Dios, los que hicieron lo malo a la condenación eterna, al infierno, ¿no? Entonces, miren, otro tema importante, la salvación es personal. Usted no puede salvar a nadie. Nosotros solamente estamos aquí para predicar la palabra, para hablar la palabra. Ustedes también. Ustedes no van a cambiar absolutamente a nadie, no van a transformar a nadie porque no tienen ese poder. Ustedes no son Dios, nosotros no somos Dios. ¿Sale? Nos preocupa, a veces nos molestamos porque la gente no quiere. Nosotros vemos en la Gran Comisión lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, ustedes enseñen, ustedes hablen la palabra, pero el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. La salvación es personal. Miren, vamos a ir a Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Amén. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Ya vieron? O sea, nosotros no vamos a pagar por pecados ajenos, nosotros vamos a pagar por nuestros propios pecados. Entonces la salvación es personal. Si yo ya me di cuenta que necesito a Cristo, que necesito a Dios, pues yo me pongo a cuenta con Dios, porque yo no puedo salvar a nadie más. Lo que puedo hacer es orar por mi familia, orar por mis seres queridos para que lleguen al conocimiento de Dios. ¿Sale? Ahora, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios se va a cumplir tarde que temprano, pero por eso nosotros tenemos que poner en práctica la fe. Si mi familia yo no veo que cambia, pues yo sigo orando por mi familia, porque en el momento que yo menos me espere, mis hijos, mis hijas, esposo, esposa, mi familia va a llegar a los pies de Cristo. ¿Pero por qué? Por medio de la fe, no porque ustedes los cambien. ¿Amén? Porque miren, si yo estoy preocupado porque mi familiar no quiere, ¿ahí qué está pasando? Ahí yo no estoy avanzando, porque no estoy creyendo a la palabra de Dios. Si la palabra me dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Son promesas. Pero si yo no creo y yo dejo de orar, dejo de buscar de Dios porque mi familiar no quiere. No, si mi familiar no quiere, yo sigo adelante. El que después va a padecer va a ser mi familiar, porque él no quiso, o sea, le va a costar. Pero va a llegar, de que va a llegar porque son promesas de Dios. Amén.
Entonces, aquí yo no debo de dejar de avanzar, aprender, crecer espiritualmente. ¿Sale? O sea, yo no debo de parar, porque esto es personal. El alma que pecare esa morirá. Volvemos a lo mismo, ¿no? Al principio, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él. Si usted es una persona justa, pues Dios le va a dar un justo juicio. Entonces después dice, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sale? Entonces aquí debo de entender eso. Que yo no puedo salvar absolutamente a nadie. Lo único que yo puedo hacer es orar por mi familia, para que no tenga esa condenación eterna. ¿Sale? Porque miren, desgraciadamente la gente llega a los pies de Cristo hasta que toca fondo, hasta que está pasando por una situación muy difícil. Mientras luego a veces ni se acuerdan de Dios. Ni siquiera se acuerdan de agradecer a Dios. Pero volvemos, usted tiene una relación personal con Él. Y por medio de esta relación personal con Él es de la manera que usted se vuelve intercesor. Porque usted intercede por su familia, usted intercede por sus seres queridos. A lo mejor Dios dice, no, pues ya voy a terminar con todo esto, porque ya, como pasó en el diluvio, o como pasó con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham, ¿qué hizo? Intercedió. Gracias a Noé, pues, no se terminó la humanidad. ¿Por qué? Porque era un varón justo delante de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ser justos delante de la presencia de Dios, para que nosotros podamos interceder por nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque si yo acepté a Cristo, pues yo ya adopté un compromiso con Dios. Entonces ese compromiso con Dios, pues yo tengo que estar ahí intercediendo por mi familia, por mis seres queridos, doblando mis rodillas, porque estamos en una batalla en la cual no es fácil. Pero ¿qué tal cuando usted vea entrar a sus hijos aquí, o a su esposo, a su esposa, a sus hijos entregados a Dios? Van a decir, pues valió la pena todas esas rodillas peladas. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la presencia de Dios, para no pasar, más bien para pasar nuestra eternidad en su presencia. Para terminar, vamos a 2 de Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses. Del capítulo 1, del 3 al 12. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Aquí vean, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Tenemos que ser agradecidos con Dios siempre. ¿Sale? Siempre, porque gracias a Dios pues estamos vivos, gracias a Dios tenemos salud, gracias a Dios nuestra familia está bien. Por eso dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Ahora dice, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Nuestra fe va creciendo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Su fe va creciendo por cuanto usted escucha o lee más la palabra. Entonces dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Usted va a reflejar el amor de Dios. ¿Sale? Por eso cuando Él dice, el amor es sufrido. Cuando usted ama va a sufrir. Imagínense lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo nada más por amor a nosotros. Él no estuvo excluido del sufrimiento por el amor, mucho menos nosotros. Entonces dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, es una consecuencia de nuestra fe. Usted empieza a amar a los demás, porque el amor de Dios está en usted. Versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí vean algo bien importante. Dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, cuando usted empieza a caminar con Dios, pues va a tener tribulaciones, va a tener persecuciones, pero usted las va a soportar. ¿Por qué? Por su paciencia y fe. Todos nosotros lo que nos falla es la paciencia. Queremos todo al momento. Pero ¿por qué pasa la tribulación? Porque la tribulación produce paciencia. Tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios. Amén. Entonces, las cosas no se van a hacer a nuestro tiempo, a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar. Por eso es bien importante la oración. Entonces dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. ¿Qué? ¿Cómo dice ahí? ¿No están ahí la palabra? Que soportáis. Que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aquí vas a padecer por ser cristiano, por ser hijo de Dios, porque tú no eres del mundo. El mundo te va a atacar, te van a ofender, te van a perseguir, porque no eres igual que el mundo. Amén. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vuelve a repetir que se va a manifestar nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros, entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La obligación de nosotros es orar por ustedes. Es orar por ustedes, ¿para qué? Para que pues ustedes sigan creciendo en el conocimiento de Dios, ustedes su fe siga fortaleciendo, ustedes
sigan peleando la buena batalla, que no se desanimen, que no se desalienten, que no haya esa apatía espiritual. ¿Por qué? Porque miren, desgraciadamente nosotros muchas veces no entendemos, ¿no?, las cosas de Dios. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una comunión ferviente con Dios. Las causas de la condenación son falta de discernimiento, tibieza espiritual, inmadurez espiritual, apatía espiritual. El mundo muchas veces nos gana, y lo más importante es ignorar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos ignoran la palabra de Dios. Muchos no leen durante la semana la palabra, muchos no oran como debería de ser, y por eso viene esta condenación eterna. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de cuando el enemigo ataca y él nos empieza a sacar del propósito de Dios. Entonces, por eso es que nosotros debemos de orar, por eso es que debemos de estar orando. ¿Para qué? Pues para que el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga dando sabiduría, y nosotros ahora sí que pasemos la eternidad en la presencia de Dios. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a terminar esta palabra, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por